Buen día a todos. En esta mañana de -6 grados, lo valientes que estamos aquí. No, pero también reconociendo de que estamos en la ola polar y que a muchos les conviene verlo después cuando lo grabamos, que va a ser mayor frío. Pero bueno, o sea, ya vamos llegando al final. La semana que viene sería el último. Ya nos vamos acercando a los diplomas. Bueno, y el tema hoy, como verán, o sea, elegí esta canción que se llama Triunfo de la Vida, si quieren después lo puedo poner en el grupo, porque nos habla de la resurrección. Y si se dan cuenta, en todos los relatos de la resurrección, Jesús tiene un cuerpo glorioso, pero sigue teniendo las llagas. O sea, las llagas a Jesús no se le van. Y estaba leyendo anoche un comentario que decía, ¿no?, que Dios hace nuevas todas las cosas, pero hace nuevas todas las cosas con lo que hay. O sea, en caso de Jesús, lo hizo nuevo, le dio un cuerpo nuevo, pero con lo que había. ¿Qué había? Heridas de resurrección y heridas de muerte en su cuerpo. No le sacó las heridas. La verdad que yo me quedaba muy admirada, ¿no?, cuando decía, hago nuevas todas las cosas, pero con lo que hay. No invento una Amelia nueva, no invento una Gaby nueva, no invento una Rosana nueva, no. Con lo que cada uno de nosotros tenemos, Él puede y hace las cosas nuevas. Si nos creemos eso, a mí me cuesta, pero bueno. Como para ir echando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es la esperanza. ¿Y la esperanza cuándo? La esperanza cuando nos sorprende la muerte. Es un tema así bastante, digamos, que en realidad, como hombres y a veces hasta como cristianos, nos cuesta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de la muerte. Porque la muerte habla de una finitud, algo se termina. Pero como decía yo recién, hace nuevas todas las cosas, algo también comienza. Y esa sería, digamos, la meta o el objetivo que tendría cuando nosotros nos toque hacer entre comillas, un responso sería, un responso en una sala velatoria, en casa, porque alguien nos pide y el cura no llega. Que lo podemos hacer todos. Todo cristiano, por ser cristiano en el bautismo, sacerdote, profeta y rey. Lo vamos a repetir 28.000 veces. Entonces, al ser sacerdotes, podemos hacer una celebración, como se explicaba Jorge Lina, sí. Podemos hacer un responso también. Lo único que, bueno, vamos a dar pistas para saber cómo hacerlo, porque una cosa es si hacer un responso, ¿no? Pero hay que pararse frente a la gente en un momento que no la están pasando bien y que uno no quiere meter la pata. Claro, no puede ser cualquier cosa. Claro, porque ¿qué pasa? Si yo la celebración no la encaro teniendo un punto, digamos, un norte, que mi norte sea compartir la esperanza ¿en qué? En una vida eterna, en que esa persona llegó a los brazos de Dios y está en la misericordia de Dios. Y estando en esa misericordia, Dios lo abraza. O sea, porque Dios es eso, Dios es Padre y Dios lo abraza. Eso es uno por uno, no hay más. Entonces, ¿cómo nosotros prepararnos para esto que quizás a veces no nos va a tocar ni con preparación? Porque a veces esto nos sorprende por una familia o lo que fuera, y nos sorprende, digamos, hay que salir al baile y hay que bailar. Entonces, por eso digo, o sea, si tenemos en claro el objetivo que tiene la celebración de un responso, y vuelvo a decir celebración. ¿Por qué? Porque en el dolor vamos a celebrar la resurrección. Vamos a celebrar la vida, ¿no? La vida de un ser querido, que puede ser papá, mamá, hijo, hermano, abuelo, Dios sabrá. O alguien que no tiene que ver nada con nosotros en particular, ¿no? Pero que nos piden que vayamos. Ahora, hay dos cosas en esto. Nosotros después le vamos a dar una hojita para que tengan como guía, ¿no? Para que la tengan, digamos, como guía guardada si les toca. Pero también, por ejemplo, quien no se sienta de hacer lo que ahora vamos a explicar, que es muy cortito, también podemos ir y rezar el rosario. Y ese día, sea el día que sea, rezamos los misterios gloriosos.
contemplamos a Jesús resucitado en compañía de María. Con cada misterio del Santo Rosario contemplamos la resurrección de Jesús. En los misterios gloriosos. Entonces, ese día puede ser martes, jueves, viernes, lo que sea. Pero nosotros, para acompañar en ese momento, es rezar los misterios gloriosos. Para eso, para poder conectar con ellos y con la esperanza. Con la esperanza en el dolor. ¿Se acuerdan cuando María se va a la tumba y no encuentra a Jesús? Dice que sale y se puso a llorar. O sea, somos hombres y ante la muerte el dolor es lo que tenemos. Y el dolor y el duelo no nos lo quita nadie. Cada uno tiene su proceso. Y en este momento es donde empieza el proceso. En donde está, digamos, en caliente el proceso. Entonces, al estar en caliente el proceso, es ahí donde nosotros vamos a dar la primera inyección de esperanza. Ya sea con los misterios del Rosario o con esto. ¿Sí? Entonces yo le decía, en esto lo que vamos a tener entonces en cuenta es primero eso, que nuestro punto tiene que ser la esperanza. Con todo lo que digamos, que yo diría que entre menos digamos en nuestra cosa, es lo mejor que nos puede pasar. Sobre todo si no conocemos los trasfondos de la familia. Y a veces conociéndolo tampoco es conveniente. Cosas prácticas así que han pasado es, por ejemplo, que el que llama al cura o el que llama al cristiano que haga el responso no es familiar directo del difunto. Es, digamos, el familiar que va a la iglesia. Y cuando llego yo o llega quien llegue, le dicen, buenas tardes, no queremos. Nos pegamos la media vuelta y nos vamos. Me explico lo que quiero decir. Y ya pasó eso. Ha pasado eso. ¿Por qué? Porque la gente tiene toda la libertad de vivir el dolor como lo necesita vivir. Quizás ese responso lo va a necesitar un año después. Pero va a ser un responso del corazón. Pero es respetar a la gente en lo que necesita. No adelantarnos, no imponernos. Y si nos dice algo cortito, algo cortito. Si vemos que da, que la gente, digamos, incluso hasta que nos hablen del difunto o lo que fuere, fenómeno. Si vemos que el clima se corta con una tijera, más vale ser lo más cauteloso posible. Ante todo la prudencia, ¿no? Claro, en esto la prudencia y el sentido común es más que una celebración normal. Estamos en un momento de dolor. ¿No? Y quizás hasta nosotros ponemos como se llama, en el lugar de esa persona, de esa familia. Sobre todo quizás si es un hijo, si fue por un accidente, si fue algo, ahora está muy, no decía de moda, pero el tema de la muerte súbita. O sea, la persona hoy está bien y mañana no está. Entonces nos toca muy... Yo les cuento, o sea, cuando falleció mi papá falleció en 20 días, yo no estaba en casa, volví dos días antes, lo tenía sentado la noche anterior en la mesa y al día siguiente estaba internado. 20 días en terapia intensiva, papá hizo su parto. Recibió el sacramento, todo, sí, perfecto. Pero el corazón, en esa vuelta, yo estoy hablando hace 12 años atrás, yo ya estaba en la comunidad y todo, jaja, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que hubo, no sé cuánto tiempo duró, pero más de un año seguro. Hasta que el corazón puede llegar a asumirlo y a darse cuenta y a poder vivir de otra forma. Pero el dolor es dolor. Y no lo quita nadie. Por eso digo, o sea, y después cuando llegamos, pónganle, llegamos a la sala velatorio, o nos están velando en la casa, no sé. O nos piden quizás que vayamos a hacer, digamos, porque ya falleció y quieren que hagamos algo en la casa. ¿No? Es primero, tener en cuenta siempre y anotarlo, porque una amiga se me olvida, el nombre del difunto. ¿No? Quizás la edad, y si no es posible, preguntar qué fue lo que pasó. O sea, ¿para qué? Para situarnos un poquito cómo vamos a... Porque no es lo mismo que sea un niño, que sea un adolescente, que sea un adulto, que sea el papá, que sea la mamá o sea el abuelo. No. Y más si no, vuelvo a repetir, si no conocemos a la gente. Porque la gente con solo decir, esa señora está en la iglesia, no, la llamamos. Entonces le vamos a decir que no. Entonces empezamos por eso.
Y cuando empezamos, digamos, la celebración, propiamente dicho, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como toda celebración, y después podemos usar, acá puse unas palabras que podemos usar otras. Pero como un saludo, ¿no? Queridos hermanos, que la gracia, el consuelo y la paz de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de la celebración. ¿Sí? O otra que puse acá, Dios Padre misericordioso, que nos salvaste por la muerte de tu Hijo Jesucristo y asociaste nuestras vidas a su resurrección, concede a nuestro querido hermano o hermana, y nombramos el nombre, que toma parte ahora de la muerte de tu Hijo Jesús, se asocie con él a la gloria de la resurrección en comunión con tus santos y amigos. Como podemos cambiar las palabras, sí. El tema es que tengamos que ir hacia dónde. Después acá lo que pusimos fue un salmo que generalmente en los reposos es el que más se lee. Y que también lo podemos hacer. De esto podemos elegir lo que queramos hacer. ¿Sí? No es que esto no es una receta del almacén, ¿no? O del médico. Tiene que tomar esto primero, después lo otro, no. Podemos usar como la queremos armar, ¿no? Entonces, un salmo que pusimos fue El Señor es mi pastor. Es un salmo que la gente conoce y que aparte habla justamente de ese confiar en ese Dios que es mi pastor, que me quiere, que me ama, que está conmigo y que me espera. ¿Sí? Que me espera. Dice la última, dice, y habitaré en la casa del Señor por largo tiempo. Y lo podemos hacer sin nada también, haciendo el repartir el antífono, el Señor es mi pastor, o el Señor es mi pastor no me puede faltar. Todo depende. Lleva el ritmo. Y haciéndolo despacio. No corramos, porque estamos en un tiempo donde nos cuesta escuchar a la misma gente. Entonces, lo importante también de la celebración es llevar un mismo calmado. No es, llego, hago todo y me voy. Tomemos un tiempo. Otra cosa es, importante en esto, es, acá pusimos dos. Elegir el evangelio. Elegir un evangelio que hable de la resurrección. Nosotros acá pusimos dos. Que yo no lo busqué, si alguien tiene una Biblia a mano, no. Sí. ¿De qué me das un texto? Porque la iba a buscar y Acá. Una es Juan 14, del 1 al 4. Se las leo para que tengamos idea de qué estamos hablando. Juan 14. Sí, igualmente la hojita se la vamos a dar. Juan 14, del 1 al 4. Y dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Notamos como un evangelio, nos vayamos, es Jesús y esta persona está preparando un lugar, como no lo notamos, ¿no? Pero como transmitir eso, ¿no? Dios es amor y nos está esperando. Dios quiere que estemos con Él. Y el otro evangelio que pusimos también es de Juan, es de Juan 11. Un poquito más largo. Acá. María dijo a Jesús, Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te la concederá. ¿Qué es lo que quiere María? Marta, pero en este momento, que resucite a Lázaro. El dolor de todos, ¿no? Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Y Marta le responde, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos en el último día. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive y el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Podemos dejarlo ahí, hasta en la pregunta. Es desde el 21 al 26. 11, 21, 26. Inclusive lo podemos buscar con final abierto. Como que para que la gente también se pregunte. ¿Podemos elegir cualquiera de los evangelios? Vamos a elegir otro. Siempre y cuando, como decir, el punto sea compartir la esperanza. Y esto lo buscamos, ¿por qué? Porque Rosana, que es nuestro cable a tierra, le preguntamos a ella cuando perdió a Ailén, ¿qué le hubiese ayudado a escuchar? Entonces, pusimos otros evangelios y me dice, pusimos por ejemplo el de la vida de Naín, dice Jesús le resucita al hijo. Y Rosana me dice, pero ahí me estás diciendo que mi hijo va a resucitar ahora. Y yo no sé que no va a resucitar ahora. Cambiamos el evangelio, buscamos otro, ¿no? Y después vivimos con un evangelio que realmente nos contagie esa esperanza de que hay una vida después de la vida. Hay una vida con mayúsculas después de esta vida. Y que en esa vida vamos a estar con Jesús. Porque nos va a preparar un lugar. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos la lectura del evangelio, podemos hacer una pequeña reflexión. Vuelvo a decir, no hace falta decir muchas palabras. O sea, con solo decir eso, o sea, si tomamos la primera lectura, por ahí sería, estemos seguros de que nuestro hermano ya está en esa habitación que Jesús, en ese lugar que Jesús le tenía preparado. ¿No? Como digamos un resumen. ¿No? Y con la segunda, es invitarlos a creer. ¿Somos capaces de creer como María? En que Jesús es la resurrección y la vida. Y otra cosa, cuando leamos en los evangelios, hagamos énfasis en las palabras. Por ejemplo, en este caso, yo soy la resurrección y la vida. O sea, como para que quede el mensaje. Por eso digo, o sea, incluso hasta tenerlo remarcado como en la Biblia, como para saber que le voy a dar énfasis a esa palabra. ¿Por qué? Porque va a ser la que después yo voy a recoger para hacer una reflexión y al mismo tiempo para que sea Jesús el que les hable. Porque volvemos a lo mismo cuando decíamos del proclamar la palabra la semana pasada. La semana pasada hablamos de proclamar la palabra o la anterior, no me acuerdo. Que decíamos que Dios nos usa a nosotros, usa nuestra voz, nuestros gestos, nuestro modo de hablar para llegarle al hermano. ¿No? Entonces, si leemos correctamente y si le damos énfasis a las palabras que queremos que queden dando vuelta en la cabeza, aún en el dolor, ya por eso ni siquiera necesitaríamos hacer una reflexión, pero la podemos hacer. También podemos hacer después, que esto sí es invitar a, que podemos hacer también, si queremos, y si da, vuelvo a decir, que incluso podemos hacer la oración de los fieles, ¿no? Dando gracias por la vida de él, invitando a la gente si quiere contar alguna cosa del difunto, ¿no? Yo diría que en este momento lo que estaría bueno es hacer una acción de gracias por la vida, ¿no? Por la vida que esa persona plantó en cada uno de nosotros, ¿no? Por lo que nos dejó, más que por la muerte en sí, ¿no? Porque la respuesta sería, te damos gracias, Señor. ¿Sí? Te damos gracias por esto, por aquello, por lo... O sea, pero invitarlos a dar gracias, porque para darnos cuenta de cuántas cosas esa persona hizo en nuestras vidas, de cuántas cosas lindas vivimos juntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, es cuando logré, digamos, bajarme, como digo yo, de la palmera a empezar a ver a mi papá, a tener otra relación con mi papá. Me venían todos recuerdos lindos, ¿no? Y uno de los recuerdos que más me daba gracia es que éramos chicos, yo tendría, no sé, 5 o 6 años, poco más, poco menos,
Y en casa no la estábamos pasando bien. Obviamente que nosotros nos enteramos. El problema era monetario, ¿no? Y mi papá tenía la costumbre, ya de cuando medianamente se podía, de que a veces si el domingo daba nublado, que no había nada para hacer afuera, no se podía hacer nada, él inventaba algo. O traía un jugo de mesa nuevo, alguna cosa así, ¿no? Pero en ese momento no había. Entonces se desapareció. ¿Saben con qué vino? Se ve que es para el único que le casó. Fue a la panadería y compró, ¿vieron las granas de la torta esa de colores? Para ponerle arriba el pan con manteca. Les puedo decir que fue el pan con manteca más rico de mi vida. Porque tenía ese detalle que aunque no había plata, fue y compró lo que le alcanzó para mejorarnos el domingo. Para que el domingo fuera una tarde diferente. Pan con manteca que compró una torta, con granas encima. Porque era todo lo que había. ¿Y es rico? Para mí, te cuento que no sé si es rico o no, pero que ese día me lo negó la vida y que me lo sigo acordando hoy, 52 La años. imaginación, ¿no? O sea, por eso digo, la imaginación del amor. Claro. Y eso es lo que tenemos que hacer en el responso, ¿no? Mostrarles la alegría del amor, lo que esa persona pudo hacer con nosotros antes. ¿No? Vuelvo a decir, ¿estamos en el dolor? Sí. Pero nosotros apuntamos a la esperanza. Y una vez que terminamos con esto, que puede ser la acción de gracias, que nos hablan del difunto, los invitamos a rezar el Padre Nuestro. Rezamos el Padre Nuestro, como con las manos, como va también. Y después, lo que sí necesitamos llevar un responso es agua bendita. Generalmente en casa tenemos agua bendita. Te voy a contar algo que dijiste de Sí. la bandeja. Hace unos años, no sé si 3 o 4 años, no me acuerdo, falleció una chica muy joven, dejando 2 chicos muy chicos, y estábamos, me parece, cerca de la pandemia. Y resulta que fue el padre José Manuel, le dio mención de los enfermos allá en la clínica, y después fue a la. Y bueno, ellos estaban medio enojados con Dios. Eran gente del Chaco, unos familiares. Dice que cuando ella volvió al Chaco, les cuenta, dice que llegó el sacerdote, bueno, toda la historia que tuvo al padre, ¿no? Nunca te lo conté porque nunca te conté. Sí. Dice que le invita allá, y dice, estuvo un sacerdote, y bueno, ellos estaban destruidos por eso, ¿no? Dice, fue un sacerdote, y dijo algo tan lindo de compartir el pan, no sé, yo no me acuerdo lo que dijo el padre, y dice, bueno, vengan, que vamos a hacer pan casero. Y lo voy a invitar a todos, bueno, porque allá se acostumbra a hacer novenas. Sí. Y dice que le salió un pan tan rico, ¿no? Y dice que habían llevado cosas acá. Entonces toda la gente le dice, y bueno, dice, a lo mejor lo que te dijo el cura era porque nos invita a nosotros a comer este pan tan rico, ¿no? ¿Quién dice que no? Y ya que me dijiste el pan, dice, no le había puesto muchas cosas al pan, dice, pero estuvo tan lindo. Y bueno, ya se la pero te das cuenta. Creo que es la palabra del Pero te das evangelio. cuenta. Y me acuerdo lo que me yo. Da igual, o sea, nos queda una palabra, Sí, pero nos va a quedar dando vueltas. Porque vuelvo a decir, quizás en el momento no nos hace, o sea, estamos de piedra y no parece que no entra nada, como que no entran balas. claro. Pero estamos por seguros que una palabra, como vos decías, el pan, le quedó dando vueltas. Y sí, Y lo compartir. del pan, porque... ¿Se dan cuenta? O sea, como que nos va quedando quizás de algo que se vivió en el momento del responso o algo que la persona que fuese el responso, en el caso fue José Manuel, pero se nos toca a nosotros. Claro. O Y sea, le dijo algo de la esperanza, porque dice que le ha dicho que hay que, lo mejor recordarlas con alegría, no con tristeza. No sé, yo ni me acuerdo de lo que claro, pasaba. o sea, comúnmente lo vamos a decir eso. ¿Que puede ocurrir en ese momento? Claro. No lo sé. Que era muy linda, muy joven, muy alegre, no sé, yo tampoco me acuerdo lo que dijo. No, por eso digo, o sea, que lo recordemos con alegría, sí, quizás dentro de un par de años. A mí me tocó bastante tiempo para poder empezar a recordar cosas lindas. Claro, O sea, ¿por qué? Porque es muy fuerte. sí, O sea, más cuando es una persona muy allegada, era mi papá. Y era la primera, digamos, en mi caso, la primera experiencia, digamos, de muerte tan rápido y cercano, ¿no?
Por eso digo, o sea, lo que decíamos al principio, o sea, tener en cuenta el nombre, la edad, cuál fue la situación en lo que pasó, quizás hasta el vínculo que hay, si es padre, hijo, madre, como para tener una idea de a dónde vamos y de qué estamos tocando. Porque estamos tocando el dolor. Pero si llega a ser un hijo y están los padres, el dolor es peor. ¿Por qué? Porque la regla de la vida nos dice que los padres se mueren primero y después se mueren los hijos. Digamos, la regla de la vida. Pero la vida tiene las reglas que tiene y hace lo que se puede. Entonces puede pasar al revés. Entonces cuando pasa al revés, ¿qué hace? Entonces por eso digo, ahí es más difícil para tocar. Bueno, entonces, una vez que terminamos de rezar el Padre Nuestro y decía tener agua bendita, sería, con el agua bendita, ustedes abren la botellita que tienen y le ponen el dedo arriba, para no bañar a todo el mundo. Te digo cuál es la técnica. Ponen el dedo arriba que sale, digamos, salen gotitas, ¿no? Sí. Más que nada para que Salpique. yo digo, digamos, sería la técnica, ¿no? Poner la mano, el dedo sobre la boca del frasquito que tengamos, ¿sí? Y mientras vamos esparciendo el agua sobre el difunto, es, Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Que nuestro querido hermano, bueno, no sé decir el nombre, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Puedo seguir, Dios te salve María, Padre nuestro. Terminamos ahí y le damos como, digamos, el último, nuestro cierre, ¿no? Que sería, podría ser, que los santos y los ángeles te acompañen, podemos decir tu nombre, y todos los santos del cielo te reciben, y que la Virgen, nuestra Madre, te presente delante de su Hijo Jesús resucitado. Y para terminar, terminamos como nosotros no podemos dar la bendición. Así. Nosotros no lo podemos. Entonces, y la bendición de Dios nuestro Padre sobre todos nosotros hacemos la señal de Dios sobre nosotros y cada uno lo hace sobre sí. ¿Se entiende? Terminamos y se termina la celebración. Pero vuelvo a decir, no necesito hacer todo esto. Todo depende de cómo estemos, de cómo estemos nosotros también, ¿eh? De tocado, sobre todo la primera vez. Te cuento que mi primera vez de acompañar a alguien en un reposo me tocó un reposo judío y yo no lo sabía. Es una cosa muy linda. Uno entra y está el féretro, digamos, como lo hacen en las casas, está el féretro, y está tapado con una tela negra y tiene la cruz de David arriba dorada. Yo, primera vez, y no lo sabía. Imagínense, yo no iba a ser responsable, iba a acompañar. Pero imagínense. O sea, la estrella de David. La estrella, sí. O sea, digamos, el impacto que yo tuve, ¿no? Porque primero no lo sabía que lo hacían así. Y era que el difunto era judío y la señora era cristiana. Entonces había llamado para que se hiciera, digamos, la despedida cristiana, y se ve que había venido alguno de los judíos también a hacerlo. Claro. Pero el féretro estaba como en la forma judía. Por eso digo, o sea, veamos también cómo nos impacta a nosotros la celebración y cómo estamos. O sea, cómo estamos, porque ahí es donde se juega el qué hacemos, ¿no? Nos impacta mucho. Otra cosa a tener en cuenta es si el féretro está cerrado o abierto. Porque si está cerrado, 99,9% que fue un accidente. O una enfermedad, digamos, en el caso de mi papá era que como estuvo tanto tiempo en terapia intensiva, no, y aparte nos habían pedido, ni bien él falleció, poder hacer una biopsia del pulmón, o sea que tenía pulmón abierto. Y a veces también la familia pide, ¿no? Y a veces también la familia pide, o sea, eso ya es, digamos, por cuenta propia, ¿no? Pero les digo, o sea, no es que no se pueda hacer. No, sí se puede hacer. Pero bueno, como todo, la primera vez que nos toca, no es la mejor. Por eso digo, o sea, pero sepamos que como cristianos, creyentes, es encomendamos al Espíritu Santo y se decía, ¿qué les haría bien? Pero también tuve también la experiencia de estar en un responso de uno de mis tíos, y que te juro que mi mamá me tenía de la mano porque yo me levantaba y le daba al diácono.
María Corinto, papá, habla de la resurrección. No, se dedicó a hablar de la muerte. Toda la familia estaba llorando. Había gente para hacer dulce. Todo el mundo lloraba porque no era gente de iglesia la mayoría. Y perdés la oportunidad de hablarles a todos de la resurrección. Y encima todos, no les miento, eran todos 20 minutos hablando. Y yo me levantaba y mi mamá que me agarraba. Porque sabía lo que yo podía llegar a hacer. Porque te choca de tal forma que, o sea, no queremos escuchar malas noticias en ese momento, aunque no estamos preparados, pero no queremos escuchar más de nuestro dolor. O alguien que hable de nuestro dolor. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase que dice, te acompaño en el sentimiento? Sí. Bueno, imposible. Jamás. Porque yo nunca voy a tener tus sentimientos, ni voy a saber lo que pasa en tu corazón. Exactamente. Lo mejor es abrazar y decirle te quiero. Sí. Esa frase que tenemos ya hecha de mucho tiempo, te acompaño en el sentimiento, nunca voy a poder saber ni qué estás sintiendo, ni cómo lo vivís, hasta que vos me lo cuentes dentro de mucho tiempo. O sea, Nosotros, perdón, ¿se puede sí, hablar? sí, sí, sí. A nosotros en San José, hace cosa de 2 meses, 3 meses, San José de la Montaña. San José de la Montaña, nos sorprendió la muerte de un jovencito. No estábamos preparados. La comunidad, decimos, no La estábamos preparados. comunidad no estaba, pero sí, en ese momento se nos avisa que hay un responso, Sí, sí, hay sí, una sí. misa pedida especialmente para él. No te puedo explicar, San José llena de izquierda a derecha de familiares. La familia chiquita, capilla chiquita. He aquí los servidores, los que estamos preparando Sí, sí, la sí, misa sí, sí, sí. y todo. Ah, fue en el momento de la misa que vinieron. Para la misa vinieron. Nos enteramos en el momento. Sí, 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 sí. Hoy la misa es por este jovencito, encima Sí. un responsable de algo le había pasado, gravísimo. Y habían venido con Y la mamá y el... Pero vinieron, había pasado la semana y vinieron a pedir la misa. Claro, Ah. pero en ese momento, yo me enteré en Sí, ese sí, momento, después la otra hermana, que realmente la prudencia que hubo que cambiar todo. Es lo que Como vos decíamos, decís, es lo que se nos dice, decía lo que Jorge. se hace. es lo que me decía Jorge, es lo que decíamos en algún momento, que cuando preparamos la misa o la celebración, Sí, o sí. incluso una celebración, Sí. lo que sea, Sí, y pasa alguna cosa de estas, todo se tiene que cambiar. sí, todo. Desde el cura tiene que cambiar la homilía, Sí. quizás no va a cambiar todas las lecturas, pero va a traer, porque la va a proclamar, pero va a traer alguna otra cosa. ¿Para qué? Para que esa gente se lleve algo. Se lleve la palabra. Exactamente. Es lo que no sé si le decía Jorge eso, porque yo como no estoy en el de Jorge, que decía que los que pueden comulgar se llevan la palabra Claro. y la Eucaristía, que es otra cosa. Pero que cuando no pueden comulgar, lo que se llevan es el pan de la palabra. Sí, sí. Bueno, en una celebración de estas, lo que se van a llevar es una palabra que nosotros tenemos de Se sintieron muy contenidos porque este sábado que pasó volvieron. volvieron para hacer la misa de los 3 meses de partida y bueno, estaba el padre que oficiaba la misa, se sintieron muy contenidos y sobre todo con el alimento de la palabra. Bueno, eso sería lo que nosotros tendríamos que lograr en la celebración. Incluso también, Sí. de a dos, siempre es mejor. Aunque sea uno el que hable. Sí. Pero tener uno parado atrás, que esté parado nomás al lado mío, ¿no? Ya me hace que ya somos dos. ¿No? ¿Me explico? Sí. O sea, ya somos dos los que estamos parados. Claro. Por eso digo, o sea, siempre cuando somos dos es mucho mejor. Todo es más fácil. ¿Sí? Porque nos vamos dando ánimo entre nosotros. Claro. Y no hacerlo eterno. Claro. Cortito. 10 minutos con todas las furias, ir controlando el tiempo para que no se nos vaya, porque la gente en ese momento no tiene mucho ganas de escuchar. Entonces, con que se queden con lo mínimo es suficiente. Sí. Exactamente. Así que bueno, creo que hacemos ahora entonces un recreo
y les vamos a decir, después que nos juntamos vuelva otra vez, les vamos a decir cuál va a ser la dinámica. Bueno, perfecto. Estábamos grabando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es poner en práctica lo que Jorge nos compartió. ¿Qué es? ¿Qué nos compartió Jorge? Que yo no estuve. La guía. La guía de lápiz. ¿Cómo ¿Cómo? Por eso yo puse en el grupo, el que pueda, léase las lecturas de camisa porque le va a servir para hoy. Porque como decía Jorge, ¿qué teníamos que tener en cuenta para hacer un guión primero? No, A ver, Leer. primero, ¿qué teníamos que antes de el guión dijo Jorge que era lo último. Primero, ¿qué teníamos que hacer? Eran preguntas que nos íbamos a hacer primero. La primera pregunta era ¿qué celebramos? Si la misa va a ser el domingo, si la misa... ¿Sí? ¿Qué vamos a celebrar? ¿En qué tiempo litúrgico estamos? ¿Qué domingo es? ¿Qué lecturas tiene? ¿Qué celebramos? ¿Sí? Después, la segunda era ¿quién celebra? ¿Sí? ¿Quién celebra? Quedamos todos de acuerdo en que celebra toda la comunidad, incluido el que preside. ¿Sí? Todos tenemos tareas diferentes dentro de la celebración, pero celebramos todo. Después, ¿y qué? Rezando las lecturas, rezando el tiempo, viéndonos juntos entre nosotros, lo último que vamos a hacer es llegar a un texto. O sea, llegar a escribir, entre comillas, la guía. ¿Sí? Y que Jorge me decía que la guía es nada más que un camino, que debe ser corto, ¿no? Un camino que nos va a llevar a poder celebrar con la comunidad que tenemos al frente. ¿Sí? Con la comunidad de la cual nosotros también participamos. San José, Luján, del Valle, ¿sí? Entonces, después de eso es que nos vamos a sentar a ver la munición de entrada, las lecturas, la presentación de las ofrendas, ¿sí? La música, todo. El color del altar. El color que vamos a inventar, el mantel siempre va a ser Sí, blanco, blanco. puede haber un color verde abajo, porque ahora estamos en tipo durante el año, ¿se entiende? Claro. Ahora refrescamos un poquito la mente. Igualmente yo les voy a dar porque para que, nos vamos a dividir y vamos a tener cada uno, digamos, una parte diferente. Bueno. Pero yo ahora después les doy las lecturas. Bueno, las están en el grupo, las tienen todas. Pero yo las voy a decir acá Sí. para que quede, a ver, ¿dónde está? Sí. Y acá. Las lecturas de este domingo, que es el domingo 14 durante el año, es Ezequiel 2, del 2 al 5. Ezequiel, para que tengamos en cuenta, es un profeta. ¿Sí? ¿Te acuerdas que en un momento Jorge dijo, bueno, no sé quién lo dijo, que tengamos en cuenta también a qué hace alusión la palabra? Bueno, cuando Ezequiel es un profeta, ¿no? Y habla como profeta. Entonces, lo que va a usar mucho Ezequiel es, como todos los profetas, oráculo del Señor. O sea, como para que nos demos cuenta cuándo es un profeta, por cómo está escrito el texto. La segunda lectura es de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 7 al 10. Y el Evangelio ¿Del 7? al 10. Y el Evangelio es de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer el guión, que en realidad va a ser el guión de mañana. Va a ser. O sea, lo que vamos a hacer ahora se va a leer mañana. Podrá tener alguna, pero va a ser, ¿no? Entonces, otra así, como tendríamos que habernos sentado a leer las lecturas mucho tiempo, entonces yo traje algunos tips para que se nos demos cuenta. Habíamos dicho en algún momento que
la primera lectura y el Salmo siempre están en concordancia con el Evangelio y que a veces la segunda lectura puede o no estar en concordancia con lo mismo, con lo importante. En este caso, digamos, este domingo lo que atraviesa así de punta a punta la celebración es el tema de los profetas, del ser profeta. Jesús va a decir, la frase de Jesús en el Evangelio va a ser, un profeta solo es despreciado en su tierra, en su gente, ¿sí? En el caso de Ezequiel, él es profeta y habla como profeta. Y en el caso de Pablo, si bien no va a usar la palabra profeta, pero va a decir que él se gloría en su debilidad. Porque cuando soy débil, soy fuerte, ¿sí? Entonces, también podemos tomar esto de que, en concordancia con el Evangelio, que el profeta no es profeta por lo que tiene, por lo que es. El profeta es porque habla en nombre de Dios, ¿sí? En el caso de Ezequiel así le fue, en el caso de Pablo así le fue, y en el caso de Jesús así le fue. En el Evangelio de hoy ni siquiera Jesús lo reciben en su propia casa, en su propio pueblo, ¿no? Donde llega a decir, no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto curar a algunos, y se admiraba por su falta de fe. El Evangelio va a decir, ¿no es este el hijo de? Como diciendo, y ahora nos viene a predicar a nosotros. Ese sería más o menos el trasfondo que tienen los textos de este día. Lo hice porque... Todos los profetas fueron asesinados. Claro, por eso digo, o sea, da igual lo que le pasó al profeta, pero el tema es que los profetas... Juan el Bautista. Juan el Bautista. Sí. Pero también en el Antiguo Testamento. Pues les ha tocado para más feo bailar. Pero bueno, por eso digo, pero el profeta no es elegido por, digamos, por lo que puede o no puede hacer, sino porque Dios le encomienda la misión de hablar en su nombre. Y el profeta es el que anuncia, no necesariamente cosas bonitas. El anuncio del profeta es profético. Un profeta siempre anuncia algo que puede que va a pasar. No está hablando del pasado, habla del futuro. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, más o menos por ahí nos moveríamos para hacer el guión. ¿Sí? Y entonces nos vamos a dividir en grupos. Necesitaríamos, a ver que alguien tome nota si yo digo. Un grupo va a ser, entonces, la amunición de entrada. Vamos a hacer 3 grupos. Sí. La munición de entrada, esto sería el primero. El segundo, pónganlo así separadito, porque voy a irme echándolo. El segundo va a ser el tema de la liturgia de la palabra. Y el tercero va a ser a partir de lo que sería la presentación de los dones. ¿Sí? Y después, al que hace la presentación de los dones, también va a ser la oración de los fieles. Y al segundo grupo va a ser también la munición de comunión. Y el tercer grupo va a ser también el primero. O sea, van a repartiendo así en un grupo en otro. No, pero... Empezaste al revés. ¿Empezó al revés? El tercero ya diste 2 tareas. Sí. Presentación de los dones, oración de los fieles. Sí, El segundo diste 2 tareas, liturgia de la palabra, comunión. Sí. Y el primero... El primero, Y el entrada, primero y salida. no salida. ¿Sí? La munición de salida. Creo que no me quedó nada. Y... Entrada con las 2 municiones. Sí. Hay O dos, sea, hay dos implementos. ¿Sí? Y si alguno se anima porque le da el cuero de poner alguna canción o sugerirla por lo menos, no quiere decir que la vayamos a hacer mañana porque por ahí no la saben todos, pero que si se animan a poner los cantos a cada parte que le tocó, también. ¿Parece? Tenemos para eso media hora, 35 minutos más o menos. Y nos vamos a trabajar. Y hay 3